No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho de la civilización humana. Si bien mencionaba nuestro pastor, ¿verdad?, que Jesús decía que dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, ¿cierto? En nuestro contexto jurídico, ¿verdad?, social, también existe una prioridad para los niños, y es porque esas pequeñas personas, ¿verdad?, que nosotros vamos formando día a día, son los adultos, ¿verdad?, que se van a convertir ya sea en personas de bien o en personas de mal. Esa es la importancia que le damos a los niños en este tiempo. Y para iniciar, ¿verdad?, nosotros, vuelvo y repito el tema, tecnología y educación sexual en los niños a la luz de la palabra de Dios. Y lo primero, ¿verdad?, que queríamos comenzar es hablando de tecnología, ¿verdad? Nosotros estamos en un mundo tecnológico, altamente digital, ¿cierto? Y me gustaría destacar aquí, ¿verdad?, algunos dispositivos tecnológicos, ¿verdad?, que son aquellos que nosotros utilizamos para mejorar nuestra calidad de vida y como tal el funcionamiento de la sociedad. Dentro de esos aparatos tecnológicos nosotros nos encontramos, ¿verdad?, los televisores, sobre todo los televisores ahora inteligentes, ¿verdad?, con acceso a internet. Nos encontramos también los celulares, nos encontramos las tablets, nos encontramos los computadores, los Xbox y nos encontramos los Xbox también. Entonces, en un primer principio, ¿verdad?, en un principio tenemos estos dispositivos, ¿verdad?, a los cuales los niños tienen acceso hoy en día. Bueno, para profundizar un poquito más, queremos hablarles acerca de las redes sociales. Yo les voy a leer un concepto que encontré que me llamó bastante la atención porque creo que se acerca bastante a lo que queremos darles a entender en este día. Entonces dice, las redes sociales son medios creados para que las personas puedan compartir en tiempo real y desde su dispositivo móvil o computador contenido escrito o visual con su grupo de amigos, familiares o conocidos. La pregunta es que si siempre son conocidos, ¿verdad? Todo esto se produce gracias a Internet, lo que facilita acceder a contenidos de todo tipo de forma rápida y eficaz. Entonces, básicamente lo que queremos darle a entender a ustedes es que todas estas tecnologías son una plataforma a la que todas las personas tienen acceso, incluidos los niños y los adolescentes. Entonces, como les decía, el contenido que se publica en estas redes sociales es visto por toda clase de personas y se supone que en nuestras redes sociales tenemos a nuestras personas más cercanas, a nuestros amigos y conocidos, pero los niños siempre tienen a conocidos en sus redes sociales. Quiero preguntarles cuáles son las redes sociales más populares actualmente, alguien que me diga. Exactamente, ahí las tenemos, ¿verdad? Todas esas. Y los niños tienen acceso a todas esas redes sociales que muestran todo tipo de contenido, como lo acabamos de decir. Este es un estudio que realizó UNICEF con respecto al acceso a internet que tienen todos los niños en el mundo. Si pueden ver, ¿verdad?, las diferentes barras, por ejemplo, me gustaría que nos ubicáramos en la cuarta, esa es América Latina y Caribe, que es donde nos encontramos nosotros, específicamente en en la barrita verde, que es edad escolar de 3 a 17 años. Allí quizá no alcanzan a visibilizar bien, ya que se ubicaron que es la cuarta. Podemos ver que supera el 55% de los niños tienen acceso a internet. El uso indiscriminado de los aparatos tecnológicos. Bueno, como podemos ver en la imagen, actualmente lo que prima es esto en las casas, en todos los hogares y sobre todo en edades tan pequeñas como vemos ahí. Como dice en el dato, el 20% de los menores de edad encuestados ha dejado de dormir o comer alguna vez por estar navegando en internet. Imagínense, o sea, dejan aparte dos de las necesidades más básicas del ser humano por estar pegados en el teléfono. Vemos niños que para comer necesitan tener el teléfono,
Para dormir necesitan tener el teléfono. Para estar quietos, tener el teléfono o la tablet o ver un video para no molestar a los papás, ¿verdad? Porque a veces los papás están ocupados o están trabajando y necesitan que los niños de pronto estén quietos en la casa y esta de pronto es la única alternativa que encuentran, pero no es la más sana. Entonces, queremos mostrarles la gravedad del asunto porque es que es una cuestión de dependencia que se está generando a estos dispositivos. Y no solo es la dependencia que los niños están teniendo, sino nosotros los adultos, ¿verdad? Porque ya no tenemos otros recursos para educar a nuestros hijos, para ayudarlos en su desarrollo integral, sino que el único recurso que encontramos son estos dispositivos móviles que lo que hacen es de alguna manera atrofiar las capacidades de los niños. Entonces, queremos también hacer un llamado de atención para que vayan concientizándose acerca de esta problemática. Así es, bueno, las cifras que dimos anteriormente, ¿cierto? Sobre el 55% que tienen los niños acceso a Internet hace parte de un estudio global. Estas cifras que tenemos acá del 20% de los menores de edad encuestados hace referencia a cifras ya colombianas realizadas por Mintic. Entonces, continuemos, ¿verdad? Esa es unas encuestas que se realizaron, ¿verdad? Alrededor de 449 niños en países, en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cali, Pereira, Medellín y Manizales, ¿verdad? Donde representa que el 84% de los niños encuestados ya tienen perfiles en las principales redes sociales, a pesar de que muchos de ellos no superan ni siquiera la edad de los 13 años de edad. Bueno, nosotros hicimos este compilado de los peligros o los riesgos que se encuentran los niños y los adolescentes en Internet. Quisimos enfocarnos en estos 7, pero en realidad son muchísimos los peligros que hay en Internet. Entonces, queremos mostrarles un poquito a profundidad el nivel de gravedad y de las situaciones de riesgo que se pueden estar encontrando sus hijos y sus conocidos, en Internet. Entonces, empezamos con el ciberacoso. El ciberacoso es la intimidación o la hostigación a la que se ven sometidos algunos niños o adolescentes por medio de las redes sociales. De acuerdo a una encuesta, el 12% de los niños y adolescentes ha sido víctima de ciberacoso, el 35% lo ha sido de bullying en el mundo real y el 20% de los encuestados dijo que ha recibido mensajes con contenido sexual. Entonces, la cuestión aquí es verificar a qué tipo de personas se están comunicando los niños, ¿verdad? Y los adolescentes. El ciberacoso es un comportamiento repetitivo, es buscar humillar a la persona, atemorizarla, hostigarla. Incluso se han dado casos que han llevado a los adolescentes al suicidio. Entonces, por eso los padres de familia deben estar muy atentos con qué personas se comunican sus hijos a través de las redes sociales, qué tipo de conversaciones tienen, qué redes sociales frecuentan, porque yo recuerdo que hubo un caso que a mí me marcó mucho de una niña en Montería de 11 años que se suicidó porque le decían gordita en el colegio y ella recibía todo tipo de mensajes por mensajería, por redes sociales y por Facebook. Entonces a veces nosotros pensamos que es solamente en el colegio que la molestan, pero como decimos, es hostigamiento, es buscar atemorizar a la persona a tal punto de llevarla a cometer cosas como el suicidio. Como vemos en la imagen, ahí se puede observar las burlas y los señalamientos a los que muchos niños y adolescentes se ven sometidos a través de estos medios. El grooming es algo que va de la mano con el ciberacoso y es mucho más peligroso porque este ya es en un contenido sexual. El grooming es conocido también como sextorsión o ciberacoso sexual. Esta es una modalidad muy usada por los pedófilos y los pederastas para crear un vínculo emocional con los niños y los adolescentes y así poder obtener imágenes o videos eróticos o incluso un encuentro sexual. Precisamente la gravedad del asunto está en que son adultos los que buscan a niños o adolescentes para entablar este tipo de conversaciones. Por lo general, como se ven en la imagen, son personas
que se disfrazan, que disfrazan sus perfiles, que ponen fotos de niños de la edad, por ejemplo, de 14 años, de 15 años, para engañar a sus víctimas. Entonces, en el momento en que empiezan a hablar con ellos, crean un vínculo emocional, lo que permite que haya una manipulación a las personas que tienen conversaciones con ellos, y eso los lleva a tener encuentros físicos con estas personas. Entonces, imagínense, por eso hay tantos casos de niños abusados, de niñas secuestradas, violadas, asesinadas, porque es muy importante que nosotros estemos muy encima de los niños y verificar este tipo de cosas. Entonces, en otra encuesta realizada, encontramos que el 55% de los jóvenes de 15 a 16 años ha conocido extraños en la red. El 34%, imagínense, ha llegado a conocerlos personalmente. Y entre menor sea la edad del niño, mayor probabilidad hay de que conozca a los adultos y de que le envíe imágenes de sus órganos sexuales. Entonces estamos hablando de un tema bastante delicado porque es la exposición de nuestros hijos, de nuestros seres queridos por medio de las redes sociales, lo que también lleva a la pornografía infantil, pero bueno, eso ya se tocará más adelante. Los retos peligrosos. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado desde que pues inició todo este auge de las redes sociales que surgen este tipo de retos y de ideas entre los jóvenes que llevan a cometer cosas impensables pero que son reales. Entonces nosotros hicimos pues como una recopilación de los retos actuales que más se están difundiendo por las redes sociales. El primero que encontramos se llama Rompebocas y surgió en México y Colombia y ha sido difundido a través de la red social TikTok e Instagram. Y simplemente lo que hacen es que, por ejemplo, con una bufanda o con una cuerda se la lanzan a la persona a los pies y la tumban. Imagínense. Entonces, obviamente, esto ocasiona fracturas, golpes y lesiones. El rompecráneos más o menos funciona igual. Lo realizan más o menos de la misma forma y surgió en Estados Unidos y ha sido difundido en TikTok. Obviamente causa lesiones, incluso daños cerebrales irreversibles. La gravedad del asunto es que esto lo ven como algo divertido. Mientras hacen estos retos, los graban y los publican en las redes sociales. El Benadryl Challenge, imagínense lo que hacen con esto. Las pastillas de Benadryl las consumen en grandes cantidades y se graban para publicar el efecto de las pastillas en ellos. Estas pastillas causan alucinaciones, es decir, se drogan con las pastillas y graban eso y lo publican en las redes sociales. Lamer tapas de váter o de inodoro. Imagínense hasta qué nivel de inconsciencia y de necedad ha llegado el ser humano. Esto surgió en Estados Unidos e incluso han llegado a hacerlo en baños públicos. Imagínense, lamer una tapa de inodoro por un reto, porque un amigo lo hizo, porque yo quiero hacer como él. O sea, imagínense hasta dónde hemos llegado. El Jonathan Galindo Challenge. Este ha sido difundido casi en todas las redes sociales. Surgió en Estados Unidos y es uno de los más peligrosos porque es un hombre entre 20 y 23 años que se pinta la cara como Goofy, la caricatura, y lo que hace es incitar a niños a que realicen acciones peligrosas. Este reto ya cobró la vida de un niño de 8 años en Italia que se tiró de un 8º piso. Entonces imagínense la gravedad del asunto. La Casa del Pijo. Este surgió en España y ha sido difundido a través de TikTok. Lo que tengo entendido como pijo es la imagen de un niño pudiente, de buena familia, exactamente lo que llamarían aquí un niño pupi. Y lo que hacen es que un grupo de jóvenes cazan a ese niño y le dan una golpiza. Y lo graban y lo suben a las redes sociales. Por eso se llama La Casa. Y la ballena azul, que es uno de los más fuertes que hemos escuchado en los últimos años, surgió en Rusia y consiste en 50 retos diarios. El último reto, es decir, el día 50, consiste en quitarse la vida. En esos años, entre 2015 y 2016, cobró la vida de muchos adolescentes. Entonces, es bastante peligroso. Jay les va a contar un poquito más sobre eso. Bueno, este fue uno de los retos, ¿verdad? De los retos que nos impactó más, ¿verdad? Por el alcance tan grande que tuvo.
¿verdad? La ballena azul, aproximadamente por allá por 2017, ¿verdad? Se viralizan rápidamente por internet estos juegos. ¿A quiénes está dirigido, verdad? Sobre todo a adolescentes. El juego consiste en 50 tareas, son una diaria, es una tarea diaria, ¿verdad? Está vinculado, ¿verdad?, con numerosas muertes en todo el mundo. O sea, ya han realizado estudios que demuestran como que el estar vinculados con el juego ha provocado el suicidio, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo en muchos niños. Entonces, consiste de la siguiente manera, no sé, voy a permitir que visibilicen un poco la imagen. No sé si el reto 50, es decir, el día 50, el último día, dice, ¿verdad? Salta de un edificio muy alto, toma tu vida, buena suerte. O sea, realmente nosotros leíamos eso y nos erizábamos, ¿verdad? Porque es increíble cómo la maldad, ¿verdad?, ha alcanzado niveles incalculables. Aquí a tomar la vida de una persona, ¿verdad?, que tú no conoces e inducirla, ¿verdad?, a la muerte. Pero entonces allí es donde nosotros también, o Pau y yo nos preguntábamos, o sea, ¿dónde están los papás de ese niño? ¿Dónde están los papás de ese niño que hoy está haciendo un reto, mañana está haciendo otro reto y finalmente termina aquí? Porque un segundo, ¿verdad?, un segundo, un minuto, ¿verdad?, que los niños puedan estar dedicados a estas cosas y que tal vez nosotros los perdamos de vista, hacen la diferencia entre el estar vivo y el estar muerto, así como ha sucedido aquí en este ejemplo. Bueno, continuamos con la adicción a los videojuegos. La adicción a los videojuegos es esta actividad que se caracteriza porque las personas tienen un bajo control en la frecuencia y el tiempo con que realizan esta actividad. La adicción a los videojuegos ya está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad real. La llaman el trastorno por videojuegos. Y se caracteriza precisamente por eso, por una obsesión que los niños y los adolescentes desarrollan. ¿Cómo pueden ustedes detectar si su hijo o su primo o su hermano está desarrollando esta adicción? Porque toda su vida gira alrededor de este videojuego, porque ya no quiere comer, porque no quiere estudiar, no quiere salir del cuarto, porque no quiere salir con sus amigos, porque todo está centrado en el videojuego. Si no está jugando, entonces está triste, está ansioso, está irascible, no quiere hacer más nada. Y cuando está jugando tiene una sensación de alivio, porque esto es lo único que le proporciona tranquilidad y felicidad. Entonces, debemos prestarle mucha atención a este tipo de cosas como las consolas, los computadores, que pueden parecer muy inofensivos al principio, pero que si no se les pone un límite y si no tenemos ese hábito de supervisión con los niños, se nos puede convertir en un gran problema. Puede empezar como una bolita muy chiquitica, pero después se va a crecer en una bola de nieve enorme que no vamos a poder controlar. Hace poco, hace menos de un mes, yo vi una noticia de un niño, creo que en Estados Unidos, de 13 años, que estuvo jugando 22 horas. Un día jugando 22 horas. Ese niño no durmió, ese niño no comió y cuando le quitaron la consola estaba como un zombie. No tenía los controles en las manos y parecía que estuviera jugando. El video es bastante impactante y a mí me llamó mucho la atención eso de que ¿dónde estaban los papás de ese niño? ¿Dónde estaban los papás de ese niño durante esas 22 horas que él estuvo jugando? Entonces, para que veamos la importancia de estar pendientes de lo que hacen nuestros hijos y nuestros seres queridos. Este es un ejemplo que encontramos, esto sucedió en el año 2012 en Estados Unidos, la masacre de Newton. Fue perpetrada por un joven de 20 años que se llamaba Adam Lanza. Este joven tenía una característica y era que era aficionado a las armas, a la violencia y a los videojuegos. La mamá pensaba que era algo inofensivo, que no tenía ningún problema, incluso ella lo llevaba a escuelas de tiro con armas y era aficionada también a las armas. ¿Qué pasó?
las armas que tenían dentro de la casa, las tomó él y asesinó a la mamá. Después de eso se dirigió a un colegio y asesinó a 20 niños entre los 6 y los 7 años. Entonces, para que se den cuenta de que, qué pasa si dejamos a nuestros hijos solos. En el informe que yo leí decía que se comunicaba con la mamá solamente por correo electrónico. Imagínense, no tenía ningún tipo de relación social humana. Y la mamá se lo permitió. Dejaba que se encerrara en su cuarto por meses. No hablaba con ella, no le dirigía la palabra. Y cuando decidió salir, miren lo que cometió. Entonces, son casos que nos ponen una alarma en nuestras vidas para que reflexionemos y digamos en qué estamos fallando, ¿verdad? Hagamos una autoevaluación y digamos cómo estoy siendo yo con mis hijos, con mis hermanos, los superviso realmente como debe ser. Bueno, dentro de ese peligro, ¿verdad?, que encontramos en las redes sociales luego de ya haber visto, ¿verdad?, la adicción a los videojuegos y todas estas cosas, vamos a ver acá contenido inapropiado. Yo sé que, bueno, los que son observadores, cuando vemos un programa en televisión, puede ser en Netflix, en Amazon o en cualquier canal, ¿verdad?, de televisión, aparece una advertencia, ¿verdad? Todavía sigue apareciendo porque yo todavía me doy cuenta que eso todavía sale. Que dice, no apto para menores de edad, contenido de violencia, contenido sexual, ¿cierto? Y a eso hace referencia el contenido inapropiado. ¿Qué es el contenido inapropiado? Es un material que es dañino para un menor de edad, incluso para nosotros, pero ya nosotros tenemos, digamos, los juicios de valor suficientes como para saber y para diferenciar que eso es una película, que eso es una serie, que realmente eso no lo vamos a aplicar en nuestra vida, a diferencia de los niños, que todavía no tienen esos juicios de valores y que están en un proceso de formación, ¿verdad?, para distinguir si realmente eso lo pueden o no lo pueden consumir. Entonces, dentro del contenido inapropiado, ¿verdad?, tenemos dos variables. Primero, el sexo y la violencia. Con violencia, ¿verdad?, hace referencia a la agresión física, agresión verbal o psicológica, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos, voy a poner un ejemplo, yo sé que algunos ven Netflix, el juego del calamar, ¿verdad? Eso ha sido el boom en esas redes sociales, eso lo comentan, eso. Y será que, ojo, a nosotros, ¿verdad?, como adultos ya, ¿será que nos conviene ver ese tipo de series? ¿Cuánto menos a un niño? ¿Cuánto menos a un niño le conviene ver? Porque yo he visto, ¿cierto?, han habido casos de niños viendo streamers, de niños viendo youtubers, que no hablan sino insolencias, que no hablan sino palabras fuertes, y tú ves a los niños hablando, ojo, y lo peor es que no es ni siquiera aquí en la lengua castellana, sino en el español, ¿verdad?, insultando y hablando en español por los streamers. Entonces, a eso hace referencia la agresión física. Mientras que acá, en el contenido inapropiado, ¿verdad?, en la parte del sexo hace referencia a lo que son imágenes, videos, sonidos, lectura de contenido íntimo. Ojo, porque nosotros muchas veces pensamos que la pornografía y todas estas cosas simplemente son de manera visual, y realmente no es así. También se puede de manera auditiva, ¿verdad? También se puede de manera literal en un libro, porque también hay libros de eso. Inclusive hay muchas películas que están inspiradas anteriormente en libros. Entonces, de la investigación, ¿verdad?, que realizó Mintic, nos dice que esta pequeña bolita rosada que ven acá, con respecto a la visualización de contenidos sexuales, el 24% de esos niños ha accedido a ellos a través de las redes sociales. Y volvemos otra vez a lo que nos decía Pau. ¿Por qué esos niños deben tener redes sociales? Y mucho menos si no hay nadie que los esté supervisando, si no hay nadie que esté viendo allí, estás viendo esto, qué estás haciendo, con qué estás hablando, porque a pesar de que muchas veces ellos no tengan la intención de buscar ese contenido, ellos son sorprendidos por ese contenido cuando ingresan a las redes sociales. ¿Por qué?
porque no hay un filtro, ¿verdad? Que a ti en tu celular, inclusive nosotros muchas veces estamos, ¿verdad? En el inicio de Facebook pasando y cuando vemos es un video, cuando vemos es un sonido, cuando vemos es un montón de cosas que realmente, bueno, nosotros lo quitamos, pero los niños, ¿y qué pasa con los niños? Entonces, el otro 13% son sorprendidos por una ventana emergente. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando vamos a descargar canciones, por ejemplo, te metes en una aplicación de SS YouTube y cuando vas a descargar la canción te reenvía una ventana emergente. Es una ventana que tú no abres, se abre sola, ¿verdad? Y en esa ventana, esas ventanas allí, por lo general, aparece contenido pornográfico, ¿cierto? Y que tú tienes que comenzarlas a cerrar porque no se te abre una, se te abren muchísimas ventanas. Entonces, bueno, listo, nosotros lo cerramos, pero y ellos cuando se vean sorprendidos ante esas cosas, ¿verdad? Entonces, digamos como que no es como tenerlo en cuenta como mi hijo no, yo sé que no hace eso, sino al contrario, un estímulo para que estemos todavía más atentos, ¿verdad? De a dónde ingresan y de qué hacen. 10% los encuentra en videos y películas. Un 7% reconoce haberlos visto en páginas para adultos y otro 3% de juegos en línea. Entonces, en la parte de la red, en el contenido inapropiado no se nos escapa nada porque nos dice que lo han visto en redes sociales, lo han visto en una página cualquiera cuando entran y se aparece de manera emergente. Y aparecen también, ¿verdad?, páginas para adultos, películas y todavía los videojuegos. Entonces, continuemos, ¿verdad?, el contenido de tipo sexual y lo preocupante acá, ¿verdad? Vamos a la parte del tipo sexual. Aquí nosotros nos podemos encontrar dos problemáticas. Primeramente, la problemática de la pornografía y segundo, el adoctrinamiento LGTBI. Aquí, en la parte de la pornografía, ¿verdad?, debemos entender como pornografía, repito nuevamente, aquellas imágenes, videos, lecturas, ¿verdad?, sonidos de contenido sexual o todo aquello que refleja la intimidad sexual de una o varias personas. Entonces, esa problemática de la pornografía puede dividirse, ¿verdad?, en dos ítems, por decirlo de alguna manera. La primera, ser consumidor de pornografía, ¿cierto? Y la segunda, ser expuesto como pornografía. En la primera, de consumir pornografía, nosotros nos encontramos con la pornografía que es explícita. ¿Cuál es esa pornografía que es explícita? Es aquella pornografía que tú sabes que es pornografía. Las páginas, ¿verdad?, que se dicen páginas para adultos, pero son realmente esas páginas que están dedicadas exclusivamente a ese contenido. Mientras, y por otro lado, tenemos también la pornografía, aquí está entre comillas, suave, porque en realidad no es suave. Y realmente esta es la más preocupante. ¿Por qué? Porque en pornografía explícita nosotros sabemos, ¿verdad?, que nosotros vamos a bloquear todas esas cosas, si las vemos por allí, o sea, es algo que cuando tú lo ves, tú enseguida sabes qué es, ¿cierto? Pero en la pornografía suave ocurre algo, y es que esa está camuflada. Esa la podemos encontrar en casi que todas las películas que hay ahora mismo, porque cuando nosotros vemos esas películas, ¿verdad?, estamos viendo una escena normal y de pronto, ¿verdad?, comienza a salir una escena de tipo sexual. Entonces, allí en esa que dice suave es realmente lo más peligroso porque tú lo dejas viéndose, ¿verdad?, la película, pero realmente no sabemos qué hay más adelante en la película. ¿Y dónde está la problemática? Que al ser suave, ¿verdad?, al que toda la película no gire en torno de eso, esa pequeña imagen puede verse como normalizada, tanto en la conducta del niño, ¿verdad?, como algo que él crea que es natural, que algo que se debe dar así, de esa manera. Y entonces esa es la que es realmente más peligrosa porque, vuelvo y lo repito, o sea, la que es explícita nosotros sabemos que si lo vemos en eso, o sea, lo vamos a quitar enseguida. Pero en la otra, ¿qué pasa? Entonces, ser expuesto como pornografía. Aquí me remito, ¿verdad?, a lo que estaba diciendo Pau del grooming, la problemática que hay, ¿verdad?, con tal vez subir fotos. Ojo, esto también es un llamado de atención para nosotros a de pronto
no estar subiendo fotos, ¿verdad?, que den indicaciones de, por ejemplo, dónde viven nuestros niños, dónde estudian, qué hacen, dónde los pueden encontrar, porque es un problema muy grande. Nosotros no sabemos qué intención tiene la otra persona detrás de la pantalla con respecto a lo que está viendo, a la imagen que está viendo de nuestros niños. Entonces, ahí en ser expuesto pornografía, como pornografía, la relación con el grooming, ¿verdad?, de pronto mandar ese tipo de fotos inapropiadas a personas que realmente no se conocen, a personas que pueden causarles un daño tremendo, terrible a los niños. Esto, ¿verdad?, está tipificado en nuestro Código Penal, ¿verdad?, en el artículo 218. Me permito leérselos, que dice de la siguiente manera: el que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, estas penas se aumentan cuando los responsables son familiares de la víctima. Entonces, ante una situación de estas, digamos que nosotros tenemos las herramientas, ¿verdad? Ya aquí nos están diciendo que esto es un delito para denunciar este tipo de conductas. Entonces, de los niños. Ok, aquí algunas cosas para tener en cuenta, ¿verdad? Algunos de esos peligros todavía nos encontramos el secuestro, y aquí recalco nuevamente, estar dando información, estar mostrando dónde viven los niños, estar mostrando dónde estudian, los niños están dando la información a otras personas. Entonces viene y eso conduce, ¿verdad?, a este tipo de conductas. Por ejemplo, acá tenemos el secuestro simple, que hace referencia a arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona. Pero hay muchas personas que no se conforman ni siquiera con secuestrar a los niños, ¿cierto?, sino secuestro extorsivo, que a partir de ese secuestro también exigen, ¿verdad?, algunas utilidades para sí o para otra persona. Entonces, aquí tenemos un caso fehaciente de una problemática que se está presentando aquí en nuestro país, ¿verdad? Un hombre quien la contactó por redes sociales y habría abusado sexualmente de la niña fue capturado. Esto sucedió en Medellín, Antioquia, el miércoles 26 de mayo de 2021. De acuerdo al proceso de investigación, el hoy capturado habría contactado a la víctima a través de redes sociales mediante la utilización de elementos de la cultura anime. Si ven que a veces son como cosas de la personalidad de los niños que ellos buscan en particular, que hace que sean, digamos, como más vulnerables a este tipo de personas. Entonces, la extorsión, acá podemos tener en cuenta, ¿verdad?, que digamos como que no, le pasó una foto, entonces lo está obligando, ¿verdad?, a omitir ese comportamiento, con eso lo está presionando a que quizás no denuncie, a que quizás no lo delate con otras personas. Bueno, ya con todo lo que hemos hablado hasta ahora, sabemos que todo este consumo y toda esta problemática tiene consecuencias reales en la vida de las personas y sobre todo en la vida de los niños y los adolescentes, que pues de alguna manera son más vulnerables que nosotros, por lo que decía Jay. Entonces yo quiero hablarles un poquito sobre el impacto neurológico y a nivel psicosocial que esto tiene. Entonces, se ha demostrado a través de diferentes estudios. Yo encontré un estudio que realizaron en la Universidad de Chile con adolescentes precisamente, en el que el impacto psicosocial que generan las redes sociales son tan fuertes que pueden llegar a desatar trastornos en la vida de estos niños. Algunos de los problemas que se pueden asociar al consumo de redes sociales o a la distorsión de esta también son la depresión, el síndrome de déficit atencional con o sin hiperactividad, el insomnio, la disminución de horas totales de sueño, la disminución del rendimiento académico, la repitencia y el abandono. ¿Por qué sucede esto? En el caso de la depresión pasa lo siguiente: ay, que mi amiguita se va de vacaciones para otro país, ay, que a mi amiguita le compraron el último iPhone,
ay, que ella es más bonita que yo, ay, que los papás de ellas tienen carro y el mío no. Entran en esta comparación que lo que hace es debilitar su autoestima y su amor propio, ¿verdad? Porque los niños están, sobre todo los adolescentes, están en esa búsqueda de aceptación de su grupo social y por eso también precisamente incurren muchas veces en esos retos peligrosos, en ese tipo de cosas que ponen en riesgo su vida. Entonces, la depresión es una enfermedad real que muchas veces se puede convertir en crónica, es decir, no tiene cura. Por eso es tan importante que nosotros estemos presentes en la vida de los niños y de los adolescentes. Es en nosotros los adultos y a veces también nos puede tocar un poquito ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque somos humanos y también tenemos esas debilidades. Entonces, imagínense cuánto más en los niños y en los adolescentes. El síndrome de déficit atencional, este está muy asociado con los niños que son adictos a los videojuegos. Tienen un cambio a nivel neurológico y a nivel cerebral porque su enfoque, su punto de atención está simplemente enfocado al videojuego, lo que conlleva al insomnio, lo que les decía, el caso del niño que demoró 22 horas jugando y que no descansó. Esto por lo general pasa con los niños que son gamers, que ese es el nombre, el término exactamente. De hecho, yo en la universidad tuve un compañero que cuando llegábamos a clase, él pasaba las 3 horas de clase dormido, porque la noche anterior había estado toda la noche jugando. Entonces, esa es una de las implicaciones o de uno de los problemas más graves. Imagínense una persona que no duerme y que no descansa como debe, ¿cierto? La disminución del rendimiento académico, obviamente una persona que no descansa, que no se alimenta bien, no va a rendir en sus deberes escolares, no va a tener ganas de hacer actividades escolares, no va a querer hacer sus deberes académicos y por ende va a haber una repitencia, van a desertar del colegio y va a haber un abandono escolar. Entonces, el llamado de atención es ese, que estemos muy presentes en la vida de los niños y de los adolescentes. ¿Por qué? Porque el impacto neurológico es real. ¿Qué pasa con la depresión? En nuestro cerebro se da un proceso químico bastante complejo para que nuestro estado de ánimo se regule, para que nosotros estemos bien anímicamente. Hay unos neurotransmisores, vamos a llamarle unas capsulitas, por ejemplo, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encarga de proporcionarnos la alegría, la euforia, de mantener nuestro estado de ánimo regulado y que así de pronto nosotros no estemos todo el tiempo tristes, bajoneados, sino que estemos bien, ¿verdad? Esa es, por ejemplo, la función de la dopamina. ¿Qué pasa cuando la dopamina no se segrega de manera correcta en nuestro cerebro? Vamos a estar tristes, vamos a estar bajos de ánimo y por ende vamos a tener emociones negativas. ¿Qué pasa con las emociones negativas? Que estas se encargan de producir la liberación de hormonas en nuestro cerebro que lo inflaman. Es decir, nuestro cerebro se ve afectado orgánicamente por la enfermedad de la depresión. Hay una tomografía, hay una comparación de una persona sana con una persona con depresión y es completamente diferente. Entonces el daño sí es real. ¿Qué pasa con la dopamina también? Que si se produce en exceso puede causar el trastorno, por ejemplo, de la esquizofrenia. La dopamina está incluida en las drogas, en el alcohol y, por ejemplo, en el caso de los niños adictos a los videojuegos tienen un gran riesgo y es que está asociado, es decir, el cerebro de los niños que son adictos a los videojuegos lo asimilan de la misma forma que una persona que consume drogas, porque tienen un alto nivel de segregación de dopamina, es decir, estos niños pueden llegar a desarrollar la esquizofrenia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros no veamos esto como un problema que, ay, a mí no me va a pasar, eso le pasa a otro, pero a mí no. Hasta que no nos ocurre el problema, no nos alcanzamos a concientizar de lo grave que es esta situación. Y lo importante aquí es que, como les digo, no nos hagamos los sordos ni los ciegos en esta problemática porque es una cosa que se está dando desde los niños más pequeños. Ya ellos están generando esta dependencia y esta adicción a los teléfonos móviles, porque
nos ven a nosotros, ¿verdad? Porque nos ven a nosotros pegados en el teléfono. Entonces también está de parte de nosotros ser ese ejemplo. No es lo mismo que el niño vea al papá, por ejemplo, con el libro 2 horas al día, que ver al papá pegado al teléfono 5 horas al día, porque ellos hacen todo por imitación. Entonces también En el ordenamiento jurídico estos niños tienen un interés prevalente, ¿cierto?, sobre los derechos de las demás personas. ¿A qué se entiende esa prevalencia? Dice, se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Esa satisfacción integral, ¿verdad?, también incluye, ¿verdad?, la parte emocional, la parte psicológica de los niños, porque ellos como niños no pueden autodeterminarse, sino que somos nosotros quienes los vamos a hacer seguir ese camino, somos nosotros los que les vamos a brindar las herramientas necesarias para que ellos puedan autodeterminarse. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, que el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 20, numeral 4, establece lo siguiente: los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra. Como nosotros, ¿verdad?, hemos enfocado esta charla hacia la educación sexual y la tecnología, hemos decidido resaltar este derecho. ¿Contra qué? Contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que los derechos de nuestros niños, ¿verdad?, están por encima de todas las cosas y que nosotros debemos velar, aún en estas cosas que nosotros hemos mencionado aquí, ¿verdad?, porque nadie viole ese tipo de derechos, sus derechos sexuales, ¿verdad?, que son muy importantes también. Entonces, derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a destacar algunos: respeto a su integridad física y ausencia de violencia, coacción o abuso. Ojo, no lo dejé con el tío porque le tengo tanta confianza, lo dejé con el vecino, lo dejé con no sé quiéncito porque es que necesito hacer esta urgencia. Nosotros, ¿verdad?, hemos visto en el derecho penal, hemos visto algunos casos. Precisamente el otro día Samuel le tocaba simular una audiencia de eso, en un segundo, donde lo dejaban con la persona que le daba las clases y esa persona permitió que abusaran sexualmente del niño. Ojo, nosotros no debemos delegar nuestros hijos a nadie que no seamos nosotros, a nadie que no estemos completamente seguros y de acuerdo que no les va a pasar absolutamente nada. Conocer la diferencia entre sexualidad y reproducción. No tenemos por qué cohibirnos de decirle a los niños, ¿verdad?, de enseñarles sus genitales, de especificarles: tú eres un niño, nadie puede tocarte a ti, esto funciona de esta manera, cuando llegues a una edad madura vas a reproducirte. No tenemos por qué cohibirnos de enseñarles esas cosas, porque lo que ellos no aprenden en el hogar, entonces se los enseñará el mundo afuera. Contar con información oportuna, veraz y completa para que exploren y más adelante puedan disfrutar una vida sexual placentera sin riesgos, vergüenza, prejuicios, culpa o cualquier otro temor infundado. Ojo, no malentiendan esto, una vida sexual placentera sin riesgos. Hace referencia a que hay necesidad de hablarle a nuestros niños y a nuestros adolescentes, ¿verdad?, sobre la vida sexual, para que ellos, en el marco que Dios lo ha establecido, que es el matrimonio, ¿cierto?, puedan disfrutar de ese regalo, porque el sexo es un regalo que Dios ha dado para que las personas, ¿verdad?, lo lleven a cabo en el matrimonio. Contar con información oportuna, veraz, completa y apropiada para cada momento de su desarrollo, para que, llegado el momento, decida libre e informadamente si quiere un embarazo y sepa qué hacer en cualquier caso. Ojo, cuando ya los adolescentes, ¿verdad?, comienzan en esa etapa de desarrollo, no podemos quizá ojo, yo he visto, ¿verdad?, algunos padres que la información sexual que le dicen a los hijos: ojo con una vaina. Realmente no debe ser así. Debemos sentarnos a hablar con nuestros hijos: mira, puede pasar esto, esto, esto y esto. No hay que, digamos, como incitarlos a que hagan eso, pero también hay que darle, ¿verdad?, digamos, informarles sobre las herramientas de prevención de ese tipo de cosas. Entonces, vayamos
finalmente a la parte de la prevención. Son muchas las cosas que podemos hacer para prevenir que nuestros hijos y nuestros seres queridos caigan pues en todas estas problemáticas que acabamos de estudiar y que acabamos de exponerles. Pero para nosotros lo fundamental es que haya una supervisión continua y permanente por parte no solo de los padres, sino de toda la red familiar y social que tienen los niños. Es un trabajo de todos nosotros, no es solamente un trabajo de los papás, es un trabajo de los tíos, de los abuelos, de los amigos de la familia, y por eso es importante que nos eduquemos en este tema para poder saber cómo vamos a proceder. Yo, como psicóloga, Paula Costa, pues el consejo que doy es que los niños no deberían tener un teléfono móvil a temprana edad. En la primera infancia no es adecuado que un niño manipule un teléfono móvil, un computador, una tablet, una consola de videojuegos. Yo no los recomiendo. Sé que estamos en un mundo digital, sé que no podemos meternos en una cueva, pero es importante que si ya ellos tienen conocimiento de estos elementos, ponerle una restricción, ¿verdad? Debemos ponerles límites, debemos mostrar también un nivel de autoridad y que ellos aprendan también a tener autocontrol sobre ellos mismos y sobre las cosas que manejan. Porque fíjense que muchas veces nosotros caemos en el juego del mundo, de que hipersexualizamos a los niños. Por ejemplo, los niños de 4 años, ¡ay, le gusta la niña! ¡Ay, lo ponemos a bailar una canción! ¡Ay, le ponemos el vestidito corto! Ese tipo de cosas que parecen inofensivas en realidad no lo son. Eso se llama hipersexualización. En cuanto a los teléfonos móviles, yo sé que estamos ocupados, que el tiempo pasa rápido, que muchas veces no queremos que los niños se golpeen, se caigan, pero créanme que eso les va a evitar muchísimas cosas. Darle un celular a temprana edad a un niño es como estarle entregando en sus manos estos problemas en físico. Entonces, la invitación es esa, que estemos presentes en la vida de los niños, supervisen a qué personas tienen en sus redes sociales, si tienen redes sociales, qué tipo de contenido observan. Hay restricciones en algunos canales, ustedes pueden, por ejemplo, programar los televisores y los computadores para que no accedan a todas las páginas y a todos los canales de televisión, estar con ellos cuando observan los videos, ver qué tipo de conversaciones tienen con sus amigos, o sea, hacer una supervisión minuciosa de todas las áreas de la vida de nuestros hijos, y créanme que ese acompañamiento va a hacer una gran diferencia. Se los digo como psicóloga y porque lo he visto y lo he vivido, porque yo trabajo con ICBF y hay muchos casos dolorosos que de verdad pueden evitarse porque pues no hubo un acompañamiento familiar adecuado. Entonces esa es la invitación en el día de hoy. Entonces tenemos, ¿verdad?, que aparte de todo eso que ha dicho Pau, la mejor prevención es la atención, es dedicarle realmente tiempo a los niños. Eso va a hacer, ¿verdad?, que ellos mejoren su autoestima, eso va a mejorar la comunicación familiar, eso va a fortalecer los vínculos afectivos y va a aumentar también la felicidad en la familia. Quisiera leer este versículo: no te niegues a castigar al muchacho, que unos cuantos azotes no lo van a matar. Dale unos azotes y así lo librarás de la muerte. Yo recuerdo que señores de antes decían como, es mejor que llores ahora y no que llores después. Porque es cierto, ahora el niño, él va a llorar y después te lo va a agradecer. Gracias, papá, porque no me dejaste ir por ese camino. Gracias, papá, porque no dejaste que me expusiera, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, ¿verdad?, más adelante pueden ser lágrimas, como dicen por ahí, lágrimas de sangre.